Me puse a grabar y me tuve que sonar la nariz. Bueno, sistemas reproductores. Vamos más a hablar de los dos, masculino y femenino. Por supuesto, lo primero que siempre digo es recordar la función, ¿no?, de estos sistemas, que es reproducción, ¿sí? Que garantizar, o por lo menos hacer lo más posible, o lo más probable que sea la fecundación, y bueno, en este caso, del masculino solo la fecundación. Del embarazo se ocupará el femenino. Hasta que viene el negre. Y bueno, los dos casos, hay órganos que son análogos, es decir, que tienen estructuras similares, y algo de eso charlábamos, ¿no?, de los conductos, ¿no?, los vasos que transportan. Y por supuesto sí, son distintos. El masculino, o al menos el pene, el masculino servía o cumplía la función, ya que contiene la uretra, de ser parte también del sistema urinario. Y bueno, esas eran así como algunas diferencias, más allá de todas las que hablamos la vez pasada, de las células, de las hormonas, ¿no? En el masculino, la hormona fundamental se forma acá, en los testículos. Sí, por acá abajo, que había otra imagen, después la vamos a buscar en los testículos. Bueno, la buscamos ahora, ya que... acá. Tiene una estructura bastante particular. Bueno, todos los órganos tienen algo de particular. Pero bueno, los testículos tienen una estructura interna formada por unos túbulos súper pequeñitos, ¿sí?, unos túbulos enrollados. Bueno, ahí no se leen mucho los nombres. Pero son los tubos seminíferos. Tubos seminíferos, a ver si lo dice por acá al costado. Tubos seminíferos o conductos seminíferos. Acá está. Conductos seminíferos. Que son esos tubitos que están, bueno, acá no se ven, no parece que fueran tubos, pero bueno, sí son unos tubitos. Y acá, justamente en esta sección, ocurren las dos funciones principales de los testículos, que son, lo dice acá, formar espermatozoides, ¿sí?, producir espermatozoides, y producir testosterona. ¿Sí? Ahí ocurren esas dos actividades, ¿sí?, de los varones. La célula sexual masculina, los espermatozoides, decíamos la vez pasada que se producen y, bueno, no están listas para funcionar, necesitan unos días para madurar. Y eso ocurre en el epidídimo, que es una estructura que está por encima, así, del testículo. Ahora vamos a ver otra imagen donde se ve todo el conjunto, ¿no? Entonces el epidídimo es la zona del testículo donde maduran los espermatozoides. Adquieren movilidad ahí, ¿sí? ¿Se acuerdan que tienen un flagelo, esa colita, que les sirve para el movimiento? Bueno, ahí es donde se desarrollan los espermatozoides, y donde se desarrollan, donde madura. Se produce en el testículo. Bien. Esos espermatozoides, la función, por supuesto, ¿no?, la reproducción, como dijimos la vez pasada, pero en algún momento, si queremos que esto funcione, como, o sea, que cumpla con su función, tienen que llegar acá. El dibujito, acá. O sea, el espermatozoide está en un testículo y su objetivo final es llegar a la parte casi final de la trompa de Falopio. Y va a tener que atravesar la vagina, el útero,
y gran parte de la trompa de Falopio para encontrar un óvulo. Ese es el objetivo. Y bueno, eso lo decíamos la vez pasada, que era gracias a su movilidad y a esa colita, ese flagelo que tenía. Pero bueno, no alcanza con tener un flagelo, necesita además de ese flagelo, o para que pueda servir ese flagelo, necesita que el medio donde esté ese espermatozoide sea un líquido. O sea, si el espermatozoide está arriba de la mesa, sin líquido, por más que mueva ese flagelo, ¿sí? Se va a seguir siempre en el mismo lugar. Entonces necesita un líquido que es el semen. Si el semen va a contener, ahora lo vamos a mencionar bien, pero o sea, es un líquido que contiene espermatozoides y otras sustancias, otros componentes, que ahora vamos a ver justamente para qué sirve. Pero fundamental, los osos no lo había visto. Lo fundamental del semen es, bueno, muchas cosas son fundamentales, pero una de las fundamentales es que sea un líquido. ¿Sí? Esto le va a permitir, como decían los espermatozoides, el desplazamiento. Bien, acá tenemos dos imágenes. Una vista lateral, ¿sí? Acá a la derecha la vista lateral del sistema reproductor, a la izquierda la vista frontal. Ojo que acá además del sistema reproductor se ven otros sistemas, otros órganos, entonces bueno, no confundirlo, por eso a veces un poco confunde esto. Por ejemplo, los uréteres, ¿no? Que se ven acá en amarillo y de hecho están marcados. Vamos a irnos con esta imagen nada más, así nos concentramos en una. ¿Sí? Se ven los uréteres que no son parte del sistema reproductor, los ganglios linfáticos, la arteria o las arterias y los vasos sanguíneos. Son importantes porque, bueno, obviamente irrigan sangre y demás, ¿sí? Pero sí no participan directamente de la reproducción. Acá se ve un pedacito de intestino grueso, ¿sí? Un segmento de intestino grueso, ¿sí? El recto que va por detrás de la vejiga, que está acá, ¿sí? Esta es la vejiga. Bueno, todos estos órganos no forman parte del sistema reproductor. Sí forman parte, bueno, los testículos que vemos acá en celeste. Acá arriba, ¿sí? Se ve el epidídimo un poquito más claro. ¿Sí? Por acá, esta zona de acá es el epidídimo, que lo mencionábamos hoy, donde maduran los espermatozoides. Testículo, epidídimo. Vaso deferente, este tubo celeste que va por acá, o azul. ¿Sí? Vaso deferente o conducto deferente. Dos, uno para cada lado, para cada testículo, que son los conductos que transportan los espermatozoides. Es decir, una vez que el espermatozoide está madura en el epidídimo, después de un par de semanas de que se formó, comienzan a desplazarse, no siempre, pero sí se van a desplazar por los conductos deferentes. Esta imagen no me gusta mucho, pero bueno, ahora vamos a cambiarla. Esos conductos deferentes pasan por las zonas de la vejiga, acá se ve, a ver, no me acuerdo acá si se ve. Acá está, acá se ve mucho mejor. Vamos a ir con esta que se ve mejor. ¿Sí? Acá vemos la vista lateral. ¿Sí? Entonces, el testículo. Vamos a decir, bueno, después digo algo más del testículo. Esos conductos o vasos deferentes, ¿sí? Pasan por atrás de la vejiga. ¿Sí? En la otra no se veía porque estaba la vejiga de frente, pero acá esta es la vejiga. ¿Sí? Y los conductos deferentes vienen por detrás. ¿Sí? Otra cosita antes de continuar. Antes de continuar por acá, porque me voy a entusiasmar a decir otras cosas y me voy a olvidar. Los testículos están envueltos en una bolsa de tejido que es el escroto. ¿Sí? Este tejido que vemos acá. En la otra imagen, la que vimos al principio, decía algo que es muy importante con respecto a la temperatura. Justo, qué buena. Decía algo muy importante que es la temperatura. ¿Sí? Los espermatozoides se producen
como dice acá, a una temperatura un poquito menor, ¿sí? Un par de grados menos que la del resto del cuerpo. Y bueno, ese es uno de los motivos por el cual se encuentra, acá lo vamos a poner esta que es más sencilla. Un órgano externo. ¿Cómo? Por eso es un órgano externo que está por fuera. Exactamente, es un órgano externo y que también se puede contraer, si esa bolsa que es el escroto se puede acercar un poco más al resto del cuerpo, si a la zona de la ingle o la zona corporal, y aumentar su temperatura, o al revés, si la temperatura es muy alta, esta bolsa desciende un poquito y baja la temperatura de los testículos, y del escroto y de los testículos. Vamos a quedarnos con esta imagen. Entonces, claro, es un órgano externo justamente por eso, lo mismo el pene, que también es un órgano externo, porque, bueno, vamos a ver ya cuando lleguemos, todos sabemos además cuál es su función. Bien, testículo, epidídimo, formación de hormonas. Nada, conductos deferentes, ¿sí? O tubos deferentes, pasan por atrás de la vejiga, y cuando pasan por atrás de la vejiga, justamente atrás de la vejiga, hay un par de glándulas. Acá se ven, la otra se veían mejor. Bueno, algunos dibujos tienen algunas ventajas, otras ventajas. Vesícula seminal es una de las glándulas, ¿sí?, accesorias que tiene este sistema. Es decir, además de tener órganos o glándulas como los testículos, el pene y demás, los vasos, hay glándulas accesorias. Estas glándulas son glándulas exócrinas. ¿Sí? Hace poquito estuvimos hablando de las endócrinas. Estas son exócrinas, porque producen sustancias que en definitiva van a terminar afuera de nuestro cuerpo. Estas vesículas seminales son una de las principales responsables de la producción de semen. Bien. Porque recuerden, sí, dijimos que necesitan líquido, pero no dijimos que por estos conductos, vienen solamente los espermatozoides. ¿Sí? En los testículos solamente se producen los espermatozoides, además de la testosterona. Pero por este tubito vienen solo los espermatozoides. ¿Bien? Y todavía necesitan ese medio líquido. A ver. Bueno, acá se ve. Bueno, no importa, me quedo con la otra. Vamos a ver. Estaba analizando acá. Bueno. Esa vesícula seminal, entonces, su función fundamental va a ser la de producir un medio líquido para el semen, para esos espermatozoides que puedan desplazarse. Y también le brinda nutrientes a los espermatozoides. ¿Sí? Le brinda una sustancia que es la fructosa, ¿sí? Parecida a la glucosa. No sé si recuerdan que la glucosa es una fuente de energía. ¿Se acuerdan? ¿Sí? La glucosa en la sangre, por ejemplo. ¿Sí? ¿Para qué está ahí? Bueno, para darnos energía, para hacer que los músculos se contraigan, etc. Bueno, esos espermatozoides necesitan energía. ¿Se acuerdan que se tienen que desplazar un montón de distancia? Tienen mitocondrias. ¿Se acuerdan? En el cuello tenían mitocondrias, y esas mitocondrias necesitan energía. ¿De dónde la sacan? De la fructosa que se las entrega a esta vesícula seminal. Bien. Buen día, Lorena. Bueno. Hola. Buen día, ¿cómo están? Todo bien, todo bien por acá. Genial. Buen día. Bien. Fíjense que justito debajo de la vejiga, bueno, la vejiga no participa del sistema reproductor, pero bueno, está acá, entonces bueno, por eso se la muestra en todos lados. Y justito por debajo de la vejiga hay otra glándula que es famosísima, y es la próstata. ¿Sí? Acá, justito debajo de la vesícula y debajo
Debajo de la vesícula. Debajo de las glándulas seminales o vesículas seminales y debajo de la vejiga. ¿Sí? Ahí encontramos la próstata, muy cerquita del recto. ¿Sí? Esta parte es el recto, acá está la línea del ano. ¿Bien? Por eso en los exámenes de próstata es muy frecuente la exploración rectal, ¿no? O el tacto rectal, para comprobar alguna inflamación de la próstata o algún posible tumor, por ejemplo. Sí, porque está ahí nomás, cerquita. La próstata también es una glándula y también produce sustancias, es exócrina. Entonces produce algo que va a terminar afuera de nuestro cuerpo. Y una de las cosas principales que produce la próstata es un líquido alcalino. ¿Se acuerdan del pH? Hace un tiempo hablamos del pH, que era la acidez de las sustancias. Cuando hablamos del estómago, me acuerdo que hablábamos del pH y decíamos que hay una escala de pH. Está, por un lado, el neutro. Justo en el medio de esa escala está el neutro. Todo lo que está en el medio tiene pH 7. Todo lo que tiene menos de pH 7 es ácido. Y lo que tiene más de pH 7 es alcalino. Bien. En el estómago pasaba que teníamos ácido. Y en el duodeno teníamos alcalino, ¿se acuerdan? Y justo se neutralizaba eso, esos dos líquidos. Acá la próstata contiene un líquido, repito, alcalino. O sea, pH mayor a 7. Esto también es bastante importante porque en la vagina hay un pH ácido. ¿Sí? Creo que la vez pasada decíamos algo que, bueno, la vagina es un conducto que está, un órgano, si querés, que está comunicado con el exterior. Y bueno, es posible que haya infecciones o haya bacterias, de hecho hay bacterias y hongos constantemente. Pero bueno, un poco para evitar que estos hongos y bacterias aumenten su cantidad y produzcan infecciones, por ese motivo la secreción de la vagina es ácida. Y esto protege a las mujeres. Pero ¿qué ocurre? Los espermatozoides son células y se ven afectados también por ese ácido. Por lo tanto, si los espermatozoides llegan a la vagina, se morirían directamente por estar en contacto con esa sustancia ácida. Por ese motivo, la próstata es alcalina y neutraliza la acidez de la vagina. Esto es bastante interesante, ¿sí? Recuerden que la función, o sea, ¿por qué así? Y bueno, porque queremos que ocurra la fecundación, ¿sí? Entonces, bueno, eso hace la próstata principalmente. Obviamente que esto genera líquidos también, y acá digamos que se terminaría de formar lo que se conoce con el nombre de semen. Fíjense que los tubos o vasos deferentes, ¿sí? Circulan, se conectan, ¿sí? Con la vesícula seminal, ¿sí? Pasan por acá, por atrás, por dentro de la próstata, y da inicio a lo que se llama uretra. ¿Sí? Pasa a llamarse uretra. Ese conducto es la uretra. Fíjense que la uretra acá tiene una parte que viene de la vejiga, que va a transportar orina, y la parte que viene de los tubos deferentes del sistema reproductor, que van a transportar semen, en este caso semen. Esto que se ve acá, este tubito, es un uréter, ¿sí? Que va a la vejiga. Y de arriba va al riñón, ¿no? Bien. Listo, ya tenemos el semen formado por espermatozoides, fundamentalísimo. Medio líquido, importante. Medio alcalino, muy importante también. Y nutrientes para los espermatozoides también fundamentales. ¿Sí? Si los nutrientes en los espermatozoides no van a tener energía para hacer todo ese recorrido que tienen que hacer. Bien, otra cosita sobre la uretra. Transporta los dos líquidos, la orina y el semen, pero de a uno por vez. ¿Sí? Tenemos mecanismos autónomos, ¿se acuerdan? Eso que hacemos involuntariamente, que hace imposible eliminar al mismo tiempo la orina y el semen. ¿Sí? O eliminamos orina o eliminamos semen.
bueno, es otra particularidad de este conducto. Uretra, entonces, que se conecta con el exterior, ¿sí? Va a atravesar todo el pene, todo a lo largo del pene. Ahora vamos a ver, creo que había otra imagen, no me acuerdo. Si no, bueno, la buscamos. Hasta ahora, bueno, hablamos, lo dijo alguien hace un ratito, órgano externo o glándula externa en los testículos, lo mismo el pene. Y los demás, todos externos, perdón, todos internos, estas glándulas. Bueno, justamente la función del pene es contener a la uretra, pero también se dice que es el órgano copulador. Porque es el que hace la cópula. Es otro nombre del acto sexual, ¿sí? Penetración, si quieren. ¿Dónde se va a penetrar? Bueno, por supuesto en la vagina. Pero para eso necesitamos que el pene esté erecto, ¿sí? Esté con otra dureza. Bueno, no la tengo, esa no la tengo. A ver, déjenme 2 segundos, pero me parece que no la tenía esa otra imagen. Acá, al menos. No la descargué. Bueno, para lograr esa erección, no, acá mucho no dice tampoco. Bueno, pero se lo ve de otra forma al pene, porque es bastante como hueca, ¿sí? Es decir, parece una esponja, de hecho se le dice, o sea, tiene como 2 sectores principales, que son los cuerpos cavernosos y cuerpos esponjosos. O sea, y si pensamos en las palabras, ¿no? Esponja y caverna, yo me imagino algo hueco, en el caso de una caverna, algo como hueco, y la esponja también algo que absorbe. Bueno, en este caso, esas estructuras, esos cuerpos cavernosos y esponjosos que están dentro del pene, se llenan de sangre fácilmente, hay mucha irrigación sanguínea acá en esta región, y en los momentos de excitación sexual aumenta esa irrigación sanguínea local, ¿no? en esa región, se inundan esos cuerpos esponjosos y cavernosos, se llenan de sangre, y el pene logra la erección. Durante esa erección y durante esa rigidez, bueno, es más posible o más factible que ocurra la penetración. ¿Sí? Necesitamos que esos espermatozoides se depositen en la vagina, ¿sí? Adentro de la vagina. Y por eso la erección que garantizaría el principio de esta acción, ¿no? de depositar esos espermatozoides. Falta otra glándula que acá se ve, en la otra no se veía, acá no lo dice tampoco, pero esta glandulita que está acá, blanquita, es la glándula bulbouretral. Bulbouretral. Que ahora seguimos con el pene y demás. Pero bueno, ahora viene este dibujo, menos mal que la vi, pues si no, pasaba de largo. Esa glándula, bueno, tiene mucho que ver con lo que decíamos recién de la erección y de la vagina, porque segrega un líquido también, un líquido lubricante. ¿Sí? Entonces funciona como lubricante y facilita un poco la penetración. ¿Sí? Tanto la vagina como el pene son órganos complementarios, ¿no? Obviamente, el pene tiene que ingresar adentro de la vagina y, bueno, para facilitar esta lubricación, ¿sí? Este lubricante se segrega antes de la eyaculación, o sea, tiene que estar ese lubricante cuando el pene ingresa a la vagina. Entonces, bueno, antes de la eyaculación ya está
listo ese lubricante que también va por la uretra y termina en la punta del pene, lo que se llama el meato urinario. ¿Sí? El meato es la abertura que tiene la uretra al final, ¿no?, de su recorrido. Es el meato, o meato urinario, como quieran llamarlo. Entonces, ese líquido lubricante, en el momento de la erección, llega hasta la punta del pene, hasta el meato, lubrica la punta del pene, el glande, que ahora vamos a ver, y eso facilita la penetración. También se lo conoce como líquido preseminal a ese líquido, a ese lubricante. Líquido preseminal porque va antes del semen. Es común a veces escuchar hablar de anticoncepción, y bueno, un método muy famoso de la anticoncepción es el retirar el pene antes de la eyaculación. Existen ciertas cuestiones, o sea, que decíamos la vez pasada sobre los días fértiles, ¿no?, de la mujer y la posibilidad de quedar embarazada. Bueno, no hay un solo día fértil, hay muchos días fértiles. Algunos son muy fértiles y otros menos fértiles. Con esta práctica sexual, esto de retirar el pene, el coito interrumpido, también, o sea, no hay una gran garantía de que no ocurra el embarazo, porque ese líquido preseminal del que hablábamos recién puede contener espermatozoides, contiene espermatozoides. ¿Sí? Los espermatozoides no salen solamente con la eyaculación, sino que pueden salir antes. ¿Sí? Y, por supuesto, pueden estar presentes en ese líquido que lubrica. En ese líquido preseminal pueden estar los espermatozoides, por lo tanto, podría ocurrir una fecundación con esos espermatozoides, tranquilamente. Entonces, bueno, digo esto por cuestiones de... Nada, para saberlo también. Bien, entonces, todos estos cuerpos esponjosos y cavernosos que se irrigan de sangre, que se inundan de sangre y producen la erección, están recubiertos por piel, ¿sí?, por una piel también retráctil, ¿sí?, parecida a la del escroto, ¿sí?, que decíamos que el escroto también se puede acercar al cuerpo o alejarse. Por lo tanto, necesitan que esta piel sea laxa, se dice, que se pueda estirar. ¿Sí? Lo mismo pasa con el pene. Porque, por supuesto, cambia y aumenta su tamaño. Esa piel, la zona final, ¿sí?, del pene se llama prepucio, esa piel, y ese prepucio es la que recubre lo que se conoce como glande, que es la cabeza del pene, que es la punta del pene. También un órgano o una zona, en realidad, el glande con mucha cantidad de terminaciones nerviosas, ¿sí?, son tanto el pene como toda la vulva y la vagina son órganos que contienen muchas terminaciones nerviosas. Esto nos viene muy bien para recordar algunas cosas del sistema nervioso. Funcionan en forma involuntaria, ¿sí? ¿Se acuerdan del sistema simpático y parasimpático? Acá actúan, por supuesto. Uno aumenta la irrigación sanguínea y el otro hace que disminuya la irrigación sanguínea después del acto sexual. Pero bueno, por supuesto, está asociado al placer también. Y esto es lo que nos lleva a repetir la acción, ¿sí?, el acto sexual. O sea, nosotros, los seres humanos me refiero, no solo los varones, tendemos a hacer cosas que nos gustan, ¿sí?, que nos dan placer. Comerte un helado, tomarte una cerveza, o sea, y también, por supuesto, tener una relación sexual suele ser, y para algunas personas son traumáticas, también existe la posibilidad, pero en general generan placer, y eso hace que en nuestro cerebro esto se detecte justamente como placentero y hace que querramos volver a hacerlo. ¿Por qué? Bueno, volvemos al inicio. La función de esto es que haya embarazo y que haya fecundación. Entonces, cuanto más veces lo hagamos, esto es como que más
asegura que en algún momento de todas esas veces va a ocurrir la fecundación, ¿sí? O el embarazo. Entonces, como decía, hay muchas terminaciones nerviosas, por eso son órganos muy sensibles al tacto, ¿sí? Principalmente al tacto estos, lo mismo que los femeninos, ¿no? Bien, entonces, durante la erección esto se irriga de sangre, el pene adquiere una rigidez mayor, y en el momento de o sea, hay unos gráficos, que tampoco los tengo acá para que los veamos, unos gráficos que muestran cómo ocurre la excitación sexual en el varón, aumenta la excitación, es como una curva, ¿no? Aumenta la excitación sexual, y durante la eyaculación, se eliminan el semen, ¿sí? Los espermatozoides junto con el semen, gracias a unos músculos, ¿sí? Que no solo son los que ayudan a la erección, sino que son músculos, como todos los músculos, no digo ninguna novedad, que se contraen y se relajan. Se contraen y se relajan esa musculatura, y esa contracción y relajación hace que aumente la presión de esa zona. Y acuérdense, cuando hay más presión en un lugar, los fluidos se van a lugares donde hay menos presión. ¿Sí? Pasa con el aire, pasa con el agua y pasa con el semen. Aumenta la presión en esa región gracias a esas contracciones, y el semen es expulsado en lo que se conoce como eyaculación. Por lo tanto, listo, ahí termina nuestra función dentro de la reproducción. Nuestra, digo, la de los varones, ¿sí? Justamente creo que soy el único acá. Depositamos los espermatozoides, y ya constantemente, mientras ocurría todo esto, los espermatozoides que se formaban y que maduraban y que se transportaban, al mismo tiempo que ocurre esto, nosotros ya estamos generando nuevos espermatozoides, como decía también la vez pasada, porque se supone que al rato, a las horas, a los días, es probable que pueda ocurrir otra vez y estemos listos para generar otra relación sexual para garantizar la reproducción, ¿sí? En principio. Una duda y pregunta que muchos hacen muchas veces: nosotros no estamos todos los días y a cada rato teniendo relaciones sexuales, por ahí hay gente que sí, no sé, pero digo, los espermatozoides se generan constantemente, pero no están saliendo a cada rato. Y son células los espermatozoides, ¿sí? Se almacenan acá, se pueden almacenar un tiempo en los testículos, y los que no se utilizan y no salen, simplemente se degradan, ¿sí? Y nada, se reciclan. Contiene componentes, o sea, tiene glucosa, un espermatozoide, tiene la membrana plasmática con lípidos, tiene ADN, y todo eso lo podemos reutilizar, ¿sí? No es que se nos acumulan y explotan los testículos, no, cosas raras. Nada, se reutilizan, ¿sí? Se desintegran, tienen un ciclo de vida, que ahora vamos a hablarlo después. Tienen una vida útil el espermatozoide, ¿sí? No vive 50 años. Como una neurona sí puede vivir 50 años, un óvulo femenino sí, vive 50 años. Un espermatozoide vive 5 días. O sea, desde que está maduro y listo, tiene 5 días de vida. Si en esos 5 días no cumplió con su función, listo, se murió.